Hay programas en la televisión que vienen condicionados por el viento que sopla precisamente en esa franja del calendario. Sin olvidar el día de Villalar, que ya está en la memoria sentimental de una buena parte de la población, en el Arcón hemos querido abrir las páginas de nuestra biblioteca y elegir entre las estanterías de las imágenes algunos fragmentos que nos hablan del libro, de los libros, de ese inmenso océano literario del que casi es un juego frívolo decidirse por unos u otros. Pero aún así, nos hemos atrevido a visitar decenas de bibliotecas a lo largo de estos años y hoy queremos celebrar el Día del Libro, que son palabras mayores en la cultura española y por ende en la comunidad de Castilla y León. Como homenaje a ese torrente de conocimiento que siguen siendo los libros a pesar de las nuevas tecnologías, queremos recordar juntos algunos fragmentos en los que escritores, literatos, novelistas y poetas formaron parte del contenido del Arcón. Con ellos os dejo. Todos, absolutamente todos, tienen mucho que ver con la trastienda cultural de esta región. Nos vamos en busca de la huella de Delibes, al escenario burgalés que tanto le inspiró en algunas de sus obras. Sedano, el solar de los dólmenes. Bonito título, pero nada que ver con Delibes padre. Germán, un placer encontrarte casi en tu pueblo y sobre todo sentarme en un lugar que ya ha hecho historia de la literatura. Bueno, es una opinión tuya. Es desde luego la casita de mi padre, lo que él llamaba concretamente la cabaña. Y desde luego es uno de los sitios donde se han gestado probablemente la mayor parte de sus novelas. Está tal cual. Está tal cual, sí, no la hemos tocado prácticamente y es casi una pequeña celda monástica, porque tiene un pequeño espacio para su cama, un cuarto de baño, un armario y lo que estáis viendo, un escritorio y poca cosa más. A mi espalda y tras esos ventanales hay una panorámica, un verdor, unas rocas, una peña. Este era el paisaje que veía tu padre cuando trabajaba en su mesa todas las mañanas. Yo creo que era su fuente de inspiración y es muy curioso además porque los primeros días que llegaba a Sedano, él cuando escribía notaba un poco las novedades que encontraba con respecto a los años anteriores y aparecen en sus novelas de esa manera, en cualquiera de ellas, en Señora de rojo sobre fondo gris, él mismo se está refiriendo a que se encuentra en su estudio, que está mirando por el ventanal el valle, como le ha encontrado, y es el inicio de una novela, pero evidentemente no está inventando nada. Lo que estás describiendo lo que ve. Desde luego llama la atención la sobriedad de la cabaña, ¿no?, donde trabajaba Miguel Delibes. Pero, ¿cuál es la relación con Sedano? ¿Cuándo aparecéis los Delibes? Porque claro, no solamente tus padres, sino que tú desde niño estáis vinculados a estos valles. Ya. Bueno, esto tiene su historia también. Mi padre la familia de mi padre era oriunda de Santander, del Valle del Besaya. Y por el contrario, la de mi madre, que era de Castrojeriz, tenía familiares aquí también en Sedano. Y cuando eran novios, allá por los años 40, mi padre venía a ver a mi madre en bicicleta desde allí, después de un viajecito de 90 kilómetros. Afición que continuáis mucho. Que continuamos efectivamente practicando. Una vez al año hacemos en homenaje a nuestro padre la misma carrera prácticamente. Y a mi padre le gustó mucho aquello, se dedicaban a pescar cangrejos, se dedicaban a disfrutar de la naturaleza. Y cuando éramos pequeños, en un determinado momento, dice que se cansa de llevarnos a Santander porque volvemos más pálidos de lo que habíamos sido antes de iniciar el verano, que nos hemos puesto malo muchas veces y que hay que buscar un sitio un poco más seco. Y la razón de venir aquí es precisamente esa, un sitio donde teníamos ciertas raíces familiares y un poco más castellana que la montaña de Santander. Y desde entonces los Delibes estáis vinculados a esta localidad y a estos valles de esta parte de la provincia de Burgos. Sí, muy vinculados, realmente muy vinculados. A lo mejor el parentesco que tenemos aquí con la familia que nos queda es muy lejano, en principio, digo, en términos de sangre, pero la realidad es que nos sentimos
muy estrechamente unidos a ellos, y yo creo que la identificación de los Delibes con Sedano es por lo menos tan grande como la que tenemos con Valladolid. Es evidente que en este territorio y en concreto en esta localidad la figura de Delibes está en las gentes, en sus habitantes. Prueba de ello que pronto conoceremos una ruta de los lugares de Delibes que él mismo recrea y que por supuesto pasó por ellos. Sin duda este lugar, esta cabaña, se podría convertir en el museo que concentre mucho más todo ese espíritu y alma deliviana. Bueno, pues es posible, sí, a mí me parecería bien. Todo esto depende un poco de la aceptación que llegue a tener Delibes. Es decir, que nosotros en este sentido somos bastante poco de meter las narices en los asuntos ajenos, y ni nosotros vamos a forzar la máquina para que Delibes sea más popular de lo que es, pero tampoco nos vamos a negar, desde luego, a poner a disposición de la gente aquello que a la gente le pueda inspirar Delibes. Damos un salto en la geografía. Nos esperan los valles de Valdegovía. Vamos en busca de la morada y el origen de los cartularios de Valpuesta. Estamos en la cuna del castellano. Julio, incluso en esta época del año, a estas horas y con el frío que hace, ¿estás dispuesto a enseñar la iglesia de Valpuesta? Cada vez que viene uno, aunque sea una persona sola. ¿Cuántos años llevas haciendo? Muchos, ya ni me acuerdo. La gente viene porque sabe que este lugar, Valpuesta, tiene que ver con el origen y con la cuna del castellano. Pues sí, viene con eso porque está metido en internet y la gente se entera de eso y viene hasta aquí. Yo por eso estoy aquí, ya digo, aunque venga una persona sola que venga, y viene un grupo, lo que sea, abro, estoy en casa, dejo de hacer lo que estoy haciendo y para venir a enseñarlo. Y en los momentos más crudos del invierno, ¿cuántos pueden venir a la semana? Pues muchos, 30, 40, 50, pueden venir mucha gente. Sobre todo los fines de semana, aprovechando que vienen aquí al restaurante, pues vienen y entre semana pues vienen y me llaman por teléfono. No sé por qué han conseguido mi teléfono y me llaman y quedo aquí con ellos a una hora y enseñamos y marchamos. ¿Qué les cuentas cuando entras con ellos aquí? La iglesia primitiva, desde qué año, de quién ha hecho el retablo y pues, cosas que conozco de la iglesia. Y te preguntan por lo del cartulario famoso. Me preguntan por los cartularios de Valpuesta, dónde están, si los pueden ver. ¿Y qué les cuentas? Pues que están en Madrid, que es para verlos hay que ir allí, y aquí lo único que les enseño es una fotocopia de una de las hojas que están en los libros, en los cartularios metidas. ¿De qué años estamos hablando? Pues desde el 804 que se fundó la iglesia se fundó la primera iglesia, que hicimos aquí la románica, que la hizo el obispo Juan, que vino de Oviedo, pues hasta ahora. Me decías que más de 3.000 personas vienen todos los años. Sí. Autobuses. Autobuses vienen. Pero es muy famoso Valpuesta. Sí. Todo el mundo habla de la cuna del castellano. Rivalizamos con San Millán, de la Cogolla, con los riojanos. ¿Y cómo...? Pero hay que levantarlo porque lo que queremos es que esto se arregle. ¿Qué dice el público cuando llega? ¿Viene un público muy interesado, culto? Muchísimas. Hay gente, y yo me quedo asustado, vienen historiadores y viene gente que cuando vienen aquí vienen preparados, saben más que cualquiera de nosotros, de Valpuesta. Movemos la casilla a un tiempo más próximo, contemporáneo. Rescatamos secuencias y testimonios del novelista vallisoletano César Pérez Gellida, la cara negra de Valladolid y recientemente Premio Nadal. Placer, ¿eh? Igualmente. Tenía ganas yo de leerte en persona. Pues fácil lo tenías, amigo mío. Oye, César, para ser gedillista, ¿cuántos libros tiene uno que leerse de tu obra? No, ni siquiera. Simplemente con saludarme por la calle, darme un abrazo y... No, es que es complicado, ¿eh? Porque son 11 novelas ya
Y hay mucha gente que se ha perdido también en el camino, que arrancó con Memento Mori, que siguió a lo mejor con la primera trilogía, lo ha retomado ahora con La suerte del enano. Entonces, heyidistas todos, como el Arcón, cabe todo. Oye, hay algo que me llama mucho la atención de tu obra y que posiblemente sea la causa por la que hoy te tengamos en el Arcón. Es porque has sabido inspirarte en un escenario real y a veces en personajes reales, vivos, Sí. y coleando para trasladarlo a tus novelas. Y además, pocas veces he visto a Valladolid en tantas páginas y también escrita. Tiene mucho que ver con que cuando yo arranco con Memento Mori, yo no tengo la pretensión de que aquello fuera a ser publicado. Yo simplemente me lanzo a escribir y quizá por comodidad, yo creo que por comodidad seguramente, decidí que esa trama que tenía en la cabeza encuadrarla en el mejor sitio que yo conozco del mundo, que es Valladolid. Y así fui descubriendo que es una ciudad que tiene muchos rincones que pueden albergar perfectamente una novela negra, que pueden albergar sus crímenes, que puede albergar, digamos, esos bajos fondos que la gente quiere leer y quiere vivir cuando abre las páginas de una novela negra. Lo de la criminología, lo de empaparte en toda esa tinta que te iba a servir para escribir la novela negra, ¿cómo te viene? Porque tú no has sido policía, ni comisario. No, pero fíjate, si al nacer o cuando yo tomé conciencia de mí mismo sobre qué podría yo llegar a ser cuando llegara adulto, había muchas más probabilidades de ser policía que de ser escritor. Eso con toda probabilidad. Lo de la muerte, lo del comisario, los escenarios cambian. En Berlín, Alemania y Argentina hay más zonas. Pero lo de la muerte es consustancial. Los escritores de novela negra siempre os ronda la muerte, el conflicto, el delito, la sangre. Hombre, en la novela negra un elemento que tiene que estar sí o sí es la investigación criminal. Investigación criminal puede abarcar tiene un rango muy amplio, ¿no? Pero yo creo que la muerte en sí sería, digamos, el del estatus más alto, ¿no? Por eso la muerte suele estar tan presente dentro de la novela negra. Pero hay otro tipo de delitos que a mí me han llamado también mucho la atención, como es el secuestro, ¿no? En Sarna con gusto, por la agonía de la familia, del propio secuestrado, por cómo trabajan los secuestradores, por cómo se gestiona un secuestro. Y claro, cuando uno ha tocado ya tantos palos, lo difícil es tratar de no repetirse. Esto es Jorge Guillén tiene su asiento de bronce en un parque en su ciudad. Desde hace décadas da nombre a la Fundación Jorge Guillén, que no solamente protege su obra y su herencia cultural, sino que además la comparte con decenas de escritores y poetas que forman parte, todos juntos, de la mayor plataforma editorial de estudio y difusión literaria. Antonio Piedra nos habla de la huella de Guillén y de la luz que aporta la Fundación. Y cuando Antonio Piedra se encuentra con Jorge Guillén, ¿cómo es esa relación que luego se mantendría mucho tiempo? Bueno, yo estuve en una universidad en la cual Jorge Guillén creó la primera cátedra de filología española en la Universidad de McGill, en Canadá. Y entonces yo ahí estudiaba otra carrera que no viene al caso, y ahí no contacté, lógicamente, porque ahí estuvo Guillén en 1939. En 1900. Yo no era ni proyecto siquiera, pero dejó una impronta muy grande en la formación de filólogos de filología española en la Universidad de McGill. Y ahí contacté, diríamos, al margen de la carrera que empecé, conocí, diríamos, a grandes filólogos que eran ya. Y aquello empezó a interesarme, y empezó a interesarme el personaje de verdad, no el novelesco. En fin, y ahí bajé, diríamos, de las nieves del Kilimanjaro a la realidad, diríamos, guilleniana. Y yo le dije a Guillén,
yo soy guillenero de nacimiento, don Jorge. Y cuando le conté la historia se emocionó mucho. Cuando vine a recoger el premio Cervantes, Guillén ya se queda a vivir en Málaga. Y es ahí realmente donde se cimenta, en fin, una realidad, diríamos, de la mía de admiración, después amistad y después de colaboración. Y realmente, en fin, donde para mí el personaje, curiosamente, adquirió dimensión. La dimensión que siempre ha tenido para mí, en todos los sentidos. Puedo decir que Jorge Guillén, en fin, en toda mi larga carrera como profesor, ha sido de los pocos que no se me ha caído, no ya del pedestal, sino de la realidad contante y sonante, es decir, en la ética, en la formación, en la cercanía y sobre todo, diríamos, nunca, sin dejar de ser admirado. Esa es, diríamos, en resumen, la historia. Y a partir de aquí, pues todo es posible. Incluso que se creara esta fundación, que en primer lugar fue un centro de estudios mucho antes. Sí. Y esta es una historia ya de 30 y tantos años. Pero con una generosidad amplia, porque no se centró solamente en la obra de Jorge Guillén, claro, sino que abrió la puerta. Es que la voluntad de Jorge Guillén es nuestro poeta de Valladolid, pero que es de Valladolid, pero que realmente él conjugaba perfectamente el verbo ser y estar. Ya sabemos que es lo mismo en castellano. Él lo conjugaba perfectamente como pocos. Y él decía, por ejemplo, soy de Valladolid, pero estoy ahora en Málaga, estoy en Estados Unidos, estoy en Italia, estoy en Francia. Es decir, de una forma constructiva y construyendo un mundo detrás de las palabras, de la poesía. ¿Por qué la Fundación Guillén no es guillenocéntrica, sino todo lo contrario? Pues por voluntad expresa de Guillén. Él, cuando a partir de 1982 las autoridades vallisoletanas conciben la creación de un centro de estudios, se lo propusimos, lógicamente, antes a Jorge Guillén. Y entonces él, pero desde el instante mismo de la proposición, dice, vale, me parece muy bien, pero con una finalidad, que no debe de ser guillenocéntrica. No es muy habitual que el soriano Gaya Nuño salte a la palestra en estos tiempos. Por eso, con su santero de San Saturio bajo el brazo, fuimos en busca de sus huellas y entramos en el centro cultural donde se custodia su obra. Nos acompañaba Jesús Báren, tristemente desaparecido, y al que muchos recordamos como un hombre de la cultura soriana. El Santero de San Saturio es esa obra que los sorianos o aquellos que tienen sensibilidad cultural por lo soriano es de obligada lectura. Sí, yo creo que es el libro, es una especie de icono para los sorianos. De hecho, se hicieron bastantes reediciones, el Ayuntamiento de Soria ha tenido que hacer también alguna reedición y de nuevo estamos en trámites de hacer una reedición nueva, un facsímil, una edición facsímil de la primera edición que se hizo y que seguro que se nos va a agotar en poco tiempo. El relato de Gaya en El Santero se ajusta a la realidad. ¿Era ese el escenario que refleja cuando pide la plaza de Santero? Sí. Es un retrato, yo creo que muy lúcido, de lo que era la sociedad soriana en su tiempo y sin duda pues es un sitio donde todo soriano se reconoce de una u otra manera. Por cierto, en el mismo lugar donde nos encontramos hay una sala que es del Cabildo y otra sala del Ayuntamiento. Esto es lo que
os liga al ayuntamiento. ¿Qué relación tiene el ayuntamiento? Porque es el que paga la nómina del santero, ¿no? Sí, sí, bueno, es la que paga la nómina del santero, la que paga en definitiva los gastos de mantenimiento de este edificio, pero en cualquier caso siempre ha habido una relación cordial con el obispado y con el cabildo de la concatedral de Soria, porque ahí, como has podido ver, se trata de la sala de los canónigos, porque el obispado está en el Burgo de Osma. Aquí está únicamente la figura del abad y de los canónigos que forman ese cabildo de la concatedral de Soria, la concatedral de San Pedro. Que lo conoció, no hay duda, porque tuvo la oportunidad de reflejarlo en su santero de San Saturio. Me refiero a Gaya Nuño, pero después Gaya visita este lugar. Yo creo que sí. Tiene además algunas fotos con uno de los últimos santeros que hubo aquí en Soria, en esta ermita. Para él yo creo que no solo fue motivo de inspiración momentánea, sino que fue un lugar recurrente para en muchas de sus visitas a la ciudad. ¿Qué aporta Gaya Nuño, Juan Antonio Gaya Nuño, al espectro literario, intelectual y cultural de Castilla y León? Bueno, yo creo que lo han recogido distintos autores, entre otros Camilo José Cela, que citabas anteriormente, sí, como una de las obras importantes de la literatura contemporánea española. Cela creo que llegó a decir que él hubiese cedido 2 de sus libros, de sus novelas, por haber escrito todo un piropo a Juan Antonio Gaya Nuño. Ya lo creo. Yo creo que el propio Juan Antonio Gaya decía que él hubiera preferido ser escritor y haberse dedicado a escritor más que a crítico de arte. Teniendo en cuenta las muchas lecturas que tiene Gaya Nuño, en cuanto a lo de un hombre que el románico, hay fuentes que son de Gaya que hay que consultar cuando hablamos del románico soriano, como galerista, obras de arte, alguien que se codea con Dalí, con Picasso, ¿todo eso ha tenido alguna repercusión en algún museo de Soria, en alguna exposición? Bueno, pues en Soria tenemos, afortunadamente, gracias a la generosa donación de la mujer de Juan Antonio, Concha de Marco, tenemos en este momento el legado tanto literario como documental, la propia biblioteca personal de Concha y de Juan Antonio Gaya, y toda una pinacoteca importantísima que recoge, digamos, una muestra de lo que fueron los pintores más importantes de la historia contemporánea española, de los años 50, 60, primeros años de los 70, digamos que hasta la muerte de Juan Antonio Gaya, que fue en el 1976, digamos que fue recibiendo pues, muchos obsequios, muchos regalos, donaciones de los grandes pintores, de los grandes artistas de esa época. Si hay un personaje omnipresente en el escenario cultural de Castilla y León, es, sin ninguna duda, don Miguel de Unamuno. El que fuera rector de la Universidad de Salamanca, el viajero incansable que describió lugares, aldeas, valles y montañas por toda la región y casualmente donde aún se le recuerda y se le cita. Recientemente y con motivo del centenario del destierro, Luis García Jambrina nos hablaba de su última novela. Bueno, mejor dicho, Nivola. Dicen los orientales cuando llegan a España que se imaginaban que todos eran toreros y tocaban la guitarra. Yo siempre he tenido la cosilla de que todos los de la Universidad de Salamanca, los escritores de Salamanca, eres unamunianos. Yo sí. Pero no todos. No, me temo que no. Me temo que también los escritores son muy injustos con Unamuno. Yo no veo a ninguno que reconozca el magisterio de Unamuno y la importancia, y para mí sí que lo es, literariamente, éticamente, políticamente. Para mí es el gran referente. Y es lo que intento un poco yo trasladar en mis libros, ¿no? Todo lo que nos cuenta Unamuno es válido. Sí. Llega al común, llega el universitario salmantino
aparte de la peli, del último acontecimiento académico, ¿está impregnado de Unamuno o no? Yo creo que sí. Bueno, está en las redes sociales, donde menos se lo espera, ahí está. Lo están citando continuamente y eso es muy importante. Yo creo que si se hace un índice de citas, él sería de los que están más presentes. Claro, es que es una persona, sobre todo, un intelectual muy humano, al que nada le era ajeno, que se ocupó de todo y además que tuvo la valentía, que esto es lo más importante, de decir siempre la verdad, de decir siempre lo que pensaba. Y eso ahora no es lo habitual, entre otras cosas porque ya el concepto de verdad está totalmente desprestigiado. Pero él se jugó la vida, se jugó la carrera, se lo jugó todo por decir la verdad. Y eso es lo que hace que cale y que... Lo que pasa es que tenemos que esforzarnos para conocerlo un poco más y para tenerlo más presente, porque hoy día nos puede ser útil. Unamuno tiene ya su ruta en la ciudad, era inevitable. Tiene su ruta. La ciudad está impregnada de Unamuno. Llegas a la Plaza Mayor, ahí está la placa, vas a la casa donde murió, hay una estatua, en fin, la calle Libreros era su calle, la casa rectoral, la casa Museo Unamuno es fascinante, está muy bien museizada y todo el mundo se puede hacer una idea de quién era Unamuno. Está la Facultad de Filología, hay un busto, allí dio clase, allí se jubiló, en fin, que la ciudad sin Unamuno no estaría menos en el mapa. Teniendo en cuenta que el bueno de Shakespeare y el genial Cervantes celebran juntos su despedida de este mundo un 23 de abril y que hoy conmemoramos como el Día del Libro, retomamos de nuevo con una mezcla de admiración y cariño la última charla con el profesor Barahona, que nos hablaba del autor del Quijote. Está suficientemente documentada la presencia y la huella de Miguel de Cervantes en la ciudad de Valladolid. Está totalmente documentada y es más, no solo la estancia, sino tenemos que hablar de las estancias. Bien es cierto que la primera, Miguel de Cervantes, cuando vino a Valladolid tenía 4 años. Y es más, aquí nació la hermana pequeña llamada Magdalena de Miguel de Cervantes. Y luego la segunda estancia, la segunda residencia, ya fue 50 años casi después. Y aquí es cuando ya, evidentemente, ha terminado la primera parte del Quijote. Ha escrito el prólogo aquí, porque hay un librero que vive en Valladolid y Cervantes le manda esa primera parte para que vaya imprimiendo y vaya adquiriendo los permisos necesarios para la publicación del Quijote. La segunda vez viene con sus hermanas, que son modistas, y tiene su clientela en Madrid, en Alcalá, adinerada. Entonces, como aquí está la corte, vienen persiguiendo un poco a esa clientela. Pero Cervantes también viene para obtener el favor del rey y de la corte. Y aquí se encuentra, evidentemente, con Quevedo, con Góngora, con Vélez de Guevara, con los grandes escritores, los grandes poetas del siglo de oro. Por cierto, el escenario donde nos encontramos ahora está marcado por la literatura. Totalmente. Aquí tenemos, bueno, a nuestra derecha, Zorrilla, José de Zorrilla, romántico del siglo XIX. A nuestra izquierda vivió Miguel Delibes. Aquí, en la Casa Matilla, estaba el Hospital de la Resurrección, que es de las 2 primeras novelas ejemplares que escribió, El casamiento engañoso. Y luego, que el coloquio de los perros, que parece una continuación de ese casamiento engañoso, está situado en el Hospital de la Resurrección. Por lo tanto, aquí tenemos a 2 Migueles importantísimos del siglo XVI, del siglo XX, Miguel Delibes, y a José de Zorrilla, el romántico, uno de los románticos dramaturgos importantes. Del Hospital de la Resurrección nunca más se supo. Pues no se supo relativamente, porque lo tenemos, por lo menos la fachada del pórtico, lo tenemos en la Casa de Cervantes, en el Museo de la Casa de Cervantes. Y que recuerda que aquí Cervantes siguió con su creatividad, con su labor literaria, escribiendo 3 novelas, no solo Coloquio de los perros, El casamiento engañoso, sino también una tercera novela que es El licenciado Vidriera. Que sepamos, esas 3 seguro que las escribió aquí. ¿Hay más huellas de Cervantes en la ciudad de Valladolid? Hay un lugar importantísimo, que no era el primer emplazamiento, pero un lugar muy importante. Y si quiere, vamos para allá, que es la Plaza de la Universidad, donde está la estatua de Cervantes. En presencia de Miguel Cervantes. Efectivamente. La estatua de Cervantes es todo un icono en el paisaje urbano de la ciudad. Precisamente aquí, en la Plaza de la Universidad,
continuamos charlando con el profesor Barahona. Ahora sí, estamos en presencia de Cervantes. Estamos en la presencia, creo yo, del escritor más universal. Coincide en las fechas, pero en la muerte, el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare coinciden. Shakespeare es un buenísimo dramaturgo, no me cabe duda, pero Cervantes es algo más. El Quijote, que igual le ha hecho sombra a Cervantes, su propia obra, es lo más universal. Miguel de Cervantes es el que abre la veta realista, junto a Lazarillo de Tormes en el siglo XVI también, la veta realista de la literatura española. Y como él mismo dice, puso su ingenio y es el primero que escribe en castellano esas novelas ejemplares que son de influencia italiana. Y es el primero que escribe así. El hecho de existir una estatua de Miguel de Cervantes en la ciudad nos involucra de alguna manera a los ciudadanos, ¿no? Esta estatua tiene una historia muy curiosa. En un principio, por suscripción popular, porque el ayuntamiento sí que donó algo de dinero, pero no llegó, no era lo suficiente, casi puerta a puerta, por suscripción popular vecinal, se construyó esta estatua, que no estaba aquí en la Plaza de la Universidad, donde se lleva desde 1885 más o menos, sino que estaba cerca de la casa, de lo que es hoy el Museo de la Casa de Cervantes. Pero cuando se hicieron las obras en Miguel Íscar, pues esta la traen aquí y ya la dejan ya situada en la Plaza de la Universidad, y aquí lleva desde 1885, enfrente de la universidad, importante, donde estudió también Quevedo. Un acontecimiento como el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes nos obliga a tomárnoslo más en serio todos. Yo creo que totalmente, porque ya no se trata de Valladolid, no se trata de Castilla y León, no se trata de España o de las nacionalidades de España, sino que se trata de algo universal, de algo mundial. Y tenemos el privilegio de tener un compatriota, alguien nuestro que ha saltado todas las fronteras y después de 4 siglos siguen, ya le digo, en cualquier rincón del mundo leyendo el Quijote. Y seguimos leyendo el Quijote. Ojalá lo leyésemos un poco más. En esta región tenemos muy claro que José Zorrilla no jugó al fútbol, pero sí era de Valladolid. Y fue precisamente en esta ciudad, en su casa, donde alcanzó las más altas cotas de prestigio en su obra y en su poesía. El profesor y escritor Pedro Ojeda nos valoraba en el bicentenario del nacimiento de Zorrilla sus versos, su obra, su estampa romántica. Pedro, esto pesa mucho, tanto como la huella de la obra y vida de Zorrilla en esta tierra. Hombre, siempre es más importante la obra de un autor como Zorrilla que todos los estudios que vengan después. El estudio es importantísimo, el estudio es fundamental, y esta edición, que además es muy divertida, muy graciosa, muy manejable, va a quedar para siempre. Pero la huella de Zorrilla va a sobrevivirnos a todos. Unida a la de Narciso Alonso Cortés. Efectivamente, claro, Narciso Alonso Cortés no solamente es el mejor estudioso de la vida de Zorrilla, sino que además es el promotor en gran medida de todo lo que ha significado Zorrilla a esta misma casa, todos los homenajes que se le han hecho en el ayuntamiento desde hace más de un siglo. Es decir, Narciso Alonso Cortés está también indiscutiblemente unido a la personalidad de Zorrilla. ¿El bicentenario era necesario? Sí, absolutamente necesario. Hay que primero rendir homenaje siempre a todos los que han significado algo en la cultura de un lugar, de un espacio, de un país, de una ciudad, pero luego también hay que actualizar, hay que revisar, hay que poner en limpio y hay que facilitar el acceso a la gente. El bicentenario también es cosas accesibles para los niños, actividades de todo tipo, acercar y sobre todo actualizar el mensaje. Y para ese mensaje facilitar las cosas, el hecho de contar con estancias, con la casa natal, con lugares donde se respira,
casi un ambiente romántico. Sí, eso es bueno. Mira, las nuevas políticas museísticas y la Casa Museo de Zorrilla es un ejemplo, con las actividades, la forma que tienen de explicar las cosas, el hecho de que podamos visitar la casa teniendo a don José Zorrilla que nos lo explica. Todo un personaje. Oh, todo un personaje. Qué bien lo hace Javier Calavera es un personaje. Y además, yo creo que es uno de los grandes expertos de Zorrilla, se lo ha leído todo. Sí. Pues bien, eso nos facilita muchísimo, el poder explicar a la gente. Un niño cuando entra en la casa de Zorrilla se va a quedar con el ambiente, se va a quedar con que se lo ha explicado don José Zorrilla, y no sabemos si eso va a ser una semilla de un escritor futuro, ¿por qué no? Conocemos la silueta del poeta, del romántico, el José Zorrilla, del don Juan Tenorio, el dramaturgo, pero ¿cómo era José Zorrilla? ¿Quién estaba detrás de ese poeta tan famoso en su tiempo? Fíjate, es una lección para los jóvenes de ahora o para la gente de ahora. Era un hombre libre, era un hombre que toma sus decisiones desde muy joven, decide dejar los estudios, abandonar la carrera y dedicarse a lo que quiere hacer. Es una personalidad tremendamente moderna. Pedro, más que como profesor de literatura, como escritor, ¿está latente el romanticismo hoy? Sí, es viable, lo que pasa es que hay que entenderlo bien. Cuando hablamos muchas veces del amor romántico no hablamos del amor del romanticismo, sino una mistificación que se ha construido después. El romanticismo es la libertad. Es el primer gran movimiento que rompe con todo, que es libre para amar, que es libre para escribir, que rompe con las normas. Mucho de lo que somos es gracias al romanticismo. De hecho, Rubén Darío dijo cuando inaugura el modernismo que todo el mundo que es simplemente por ser romántico debe ser romántico. El romanticismo es libertad. Uno tiene la sensación que cuando llega una época del año en el que el don Juan Tenorio se pone de moda, apenas se representa. No respondemos a la importancia que tiene. No estamos familiarizados con sus personajes, con su argumento, con la importancia que ha tenido en la literatura. Es que ahí me tocas una de mis debilidades. El don Juan Tenorio es un engranaje perfecto teatral. Y sí, se debería usar, porque además es algo que está en nuestra cultura. Ahora tenemos el Halloween y muchas cosas del producto de la globalización. Está muy bien, vamos a divertirnos todos, pero no se puede abandonar lo nuestro, sobre todo con esa expresión tan teatral, tan arrolladora, tan pasional, tan perfecta, incluso con sus imperfecciones. Recomiéndame alguna obra que, además del don Juan y algunos versos, debiéramos de releer de Zorrilla. ¿Qué hay que leer? Traidor, Inconfeso y Mártir es la gran obra que él mismo reconoce como su gran obra, su obra más perfecta, que se representa en los teatros, etc. Ahora está haciendo una dramatización en el Teatro Corsario. Luego siguen siendo muy válidas las leyendas. Y hay algo que cualquier persona debería conocer de Zorrilla, y hay que decirlo: los recuerdos del tiempo viejo. Los recuerdos del tiempo viejo son las memorias que escribió don José Zorrilla, ya mayor, y es la mejor memoria que se ha escrito en España en el siglo XIX. Por su vinculación a los valles de Vidriales, en Zamora, y sus guiños romanos, y por sus estrechos lazos vallezanos en León, ha sido muchas veces y en muchas ocasiones parte de los contenidos de este programa. Hemos compartido tiempo de televisión y charla con Antonio Colinas. No hace tanto nos hablaba en la Casa de la Poesía de sus últimos libros. Todo un lujo. Posiblemente me perdería, pero el narrador, el traductor, el ensayista, el poeta, siempre son los términos con los que se te identifica. Sí. Bueno, yo soy un escritor, lo digo desde la humildad y desde la normalidad. Es un hecho objetivo, soy un escritor, he sido de vocación y de profesión, ¿no? Bien, hay un diálogo en profundidad en toda mi obra, que es el del origen con este sentido de universalidad al que hace referencia. ¿Qué sentido es este? Mis raíces están aquí, en el territorio
de donde nací, en La Bañeza, sus alrededores, en nuestra comunidad, pero yo lo que he hecho es proyectar estas raíces, ¿no? Unas veces por vivencias, los 3 años que estuve en Italia, los 21 años que estuve en Ibiza, que eso me puso en comunicación con lo que yo llamo el mundo espíritu mediterráneo, de donde venimos, pero también me han interesado mucho las culturas de Extremo Oriente, las de la América Latina. Reflejadas en las poesías pero ahora, por ejemplo, de tu libro. en este libro, hay algunos poemas también sobre China y escritos en China, en Corea, en la India, y bueno, pues es ese diálogo del que, teniendo sus raíces bien arraigadas, valga la redundancia, en tierra, aquí, en esta tierra, pues ha mirado lejos, ¿no? Esa traducción a la lengua de Camões, de Saramago y de Pessoa, que es armonía, al portugués, ¿qué te une a Portugal? Bueno, Portugal es una zona limítrofe. Ha habido siempre tradicionalmente una gran hermandad entre esta ciudad y Portugal, concretamente con la ciudad de Braganza. Yo recuerdo ya de niño cuando venía aquí a jugar el equipo de Braganza, o nosotros íbamos allí. Es esa tierra que tenemos en nuestra comunidad fronteriza, ¿no? Esa proximidad que es antropológica, es etnográfica y por tanto pues es importante, ¿no? Sobre el futuro, no de la Casa de la Poesía, de la poesía, en esta tierra y en otras tierras. Bueno, vivimos en una comunidad, allá donde vayamos, quiero decir que siempre nos preguntan por qué los escritores de León, por qué los escritores de Castilla y León, qué misterio es este, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, si a lo mejor estuviéramos en Cataluña o en el País Vasco, pues sería un tema de Estado, ¿no? Sí. Pero como sucede en Castilla y León, pues parece que suena como más raro. Pero ¿cuál es la clave de esto? Pues has citado antes a Delibes. La clave está, yo creo, en nuestras raíces, claro. En nuestras raíces, en nuestra infancia, en esas obras de la memoria, en ese contacto con una tierra, como decía Antonio Pereira en un endecasílabo, soy de una tierra fría pero hermosa, ¿no? Y en esa frialdad hay mucho de prueba, mucho de forja. Y por tanto la memoria yo creo que es la clave de la poesía y de los poetas de nuestra tierra. Tere Guerra sigue en su aldea sayanesa. Tere es escritora y zamorana. Vive en la pequeña población de Sogo. Allí escribe, contra viento y marea, y en lucha permanente con las inclemencias de la vida. Cada cierto tiempo nos regala una historia, una novela, un trozo de sus sueños en papel. Hoy era obligado su recuerdo y el de sus libros. Se llama Tere, vive en Sogo y es escritora y sayagesa. La pregunta es obligada. ¿A ti por qué te dio por escribir? Porque en mi estado y aquí tengo mucho tiempo. Dice que porque en su estado tiene mucho tiempo, al estar en este pueblo, tiene mucho tiempo para escribir. Al otro lado de la ventana fue tu primer libro, que me han dicho que ya no quedan. ¿Qué es lo que contabas en él? Es una novela sobre una chica como yo que tiene parálisis cerebral. Dice que habla sobre su tema, que es parálisis cerebral, y es una chica que tiene el mismo problema que ella. Bueno, ¿y cómo te apañas para escribir? ¿Cómo lo haces?
poco a poco y con este dedo. Con este dedo. Va muy poquito a poco, con un dedo solo escribe. El título dice mucho, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que cuentas en el segundo libro, La ironía de la libertad? Mi vida es un poco ironía. Que es que su vida es un poco ironía, dice. Cuento mis pasos en los centros. Cuenta sus pasos en los centros en los que ha estado. Belén, te llevas mucho tiempo y has echado muchas horas al lado de Tere. Aparte de la escritora, ¿qué destacas de su personalidad como es? Que tiene muy mala leche. Sí. Muy bien. Cuando se enfada... No, pero bien, las entrevistas, bien, también entrevistaron a Tere en el periódico, en muchos sitios. Bueno, ¿y el próximo libro cómo se va a llamar? Más allá del físico. Más allá del físico. ¿Y ya tienes editor que te lo edite? ¿Ya tienes? O sea, ¿no tienes a nadie que te lo vaya a editar? No. A nadie. No hay nadie. Oye, para mí es muy caro. Que para ella es muy caro. Y ya está escrito. Está escrito. ¿Entero? Entero. Bueno, te los habrás leído todos, ¿no? Y no me gustan. No me gustan porque me da mucha pena. Y no me gustan. Pero es lo que ha querido ella. Yo se lo he dicho a ella, digo, pero ¿por qué no acabas un libro que acabe bien? Dice que es que su vida es así. ¿Y cuando escribe? Cuando escribe es que normalmente escribe cuando ella está sola. Sí. Porque cuando estoy yo aquí, pues se entretiene conmigo. Claro. Yo le doy guerra. ¿O no? Mucha guerra le doy. No las dejo parar, ni a su madre ni a ella. Sí. Y normalmente quiere escribir cuando ella está sola. Y hay veces que la entiendo antes de que empiece a hablar, ya sé lo que va a decir. ¿A que sí? Tere, me han dicho que mi amigo Ramón, otro escritor sayagués, te echa una mano, ¿eh? Todo se lo da Ramón para que Ramón se lo corrija y Ramón se lo corrige. Y menos mal. Y menos mal. Es un amigo mío, Ramón. Es mío. Y tuyo. Para terminar, traeremos a colación una corta charla con el escritor y premio Nadal, Gustavo Martín Garzón. Gustavo, en este programa, a lo largo de todos estos años, hemos seguido guiones muy fructíferos, todos aquellos vinculados a las crónicas viajeras. La crónica viajera nos ponía en un territorio y nos hacía seguir los pasos. En tu obra, densa obra literaria como novelista, ¿la crónica viajera se centra en el viaje de las cigüeñas o hay alguno más? Bueno, en los viajes de la cigüeña ciertamente se puede decir que es un libro de viajes. Claro. Lo que pasa es que es un viaje doble. Es un viaje por lugares reales que cualquiera puede visitar, digamos, en estos momentos, pero también es un viaje por los lugares de la memoria. Y en algunos casos incluso lugares imaginarios, ¿no? Porque la memoria nunca sabes hasta qué punto esos límites que se establecen con la imaginación son a veces borrosos, ¿no? Y se pasa muy fácilmente de un territorio al otro, ¿no? Entonces, claro, en cierta forma es un libro que es un libro también un poco como de memoria, es decir, yo cuento parte de mi vida vinculada a un lugar, esto es importante, mi vida vinculada a un lugar. Y porque ese es un lugar, Tierra de Campos, como escritor, para mí es un lugar esencial porque es una especie como de lugar mítico, al que yo no puedo dejar de volver una y otra vez, ¿no? A través de mis libros, ¿no? Tengo un libro que se llama El pequeño heredero, que está situado completamente en Villabraja, y en esta zona, pero aparece, este territorio aparece en muchos libros míos, ¿no? Porque inevitablemente, por ejemplo, donde no está situado en Villalba, ¿no? Pero también coge toda la parte del Río Seco, es decir, sin darme cuenta, termino aquí.
Has dicho que los novelistas al final siempre termináis acudiendo a la infancia, en búsqueda de algún resorte, que Medina de Rioseco y Villabrágima siguen. Hemos mencionado dos obras donde evidentemente está claramente, pero ¿haces guiños a lo terracampino, a Villabrágima, a esta parte del territorio mesetario en tu obra, en tus...? Hombre, yo creo que sí, o sea, aparece constantemente, ¿no? Muchas veces aparece ese territorio, como te decía antes, ¿no? Y claro, lo que pasa es que son guiños también a la vez como muy personales, ¿no? Porque tienen que ver con las cosas que yo he vivido. Y entonces llegar a Villabrágima era, en fin, llegar a un mundo donde empezabas a moverte a tu aire, con los chicos del pueblo, ibas a las eras, subías al monte, es decir, no sé, mirabas los animales, es decir, bajabas al sequillo por cangrejos a buscar peces, es decir, era un mundo donde eran posibles cosas que en la ciudad no eran, ¿no? Llegamos al final ya. Tiene uno un sentimiento agustiniano al cierre de cada programa. El pocito de arena de la playa en la que aquel niño pretendía introducir todas las olas del mar siempre me obliga a no olvidarlo. Ni los libros ni la cultura cabrán nunca en un pequeño espacio de televisión. Nosotros hoy hemos intentado tapar ese hueco en el Día Nacional del Libro y barrer para adentro en la gran biblioteca de nuestro país. Hasta la próxima semana.